ser como barro en tus manos. Me gustaría hablar en esta tarde acerca de la necesidad de estar llenos de Dios. Tenemos que estar llenos de Dios, pero la llenura de Dios no tiene que ser en nuestra vida algo a lo que digamos que se alcanza y se llega y se queda ahí, porque si no habría un estancamiento. Cuando Jesús habla en Juan 7, en la fiesta, habla de los ríos de agua viva, dice que brotarían en nuestra vida y rebosarían como una fuente, ¿verdad?, para que pueda salpicar y llegar a los demás. El peligro en sentirse llenos, ¿no?, en sentirse satisfechos hasta el punto de que nos creamos en nosotros mismos capaces ya de poder funcionar o de poder llevar un cristianismo, ¿verdad?, por todo lo aprendido, por todo lo acumulado, por todo lo recibido, por la misma bendición de Dios. Pues hay un peligro, ¿no?, en el que no podemos ser renovados, ¿verdad? En la medida que nosotros permitimos, el Espíritu Santo hace la obra en nuestra vida. Y bueno, vamos a explicar esto porque parece que cuesta un poco arrancar. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Segunda de Reyes 4:1, con una historia. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Fijaros, ¿no?, que con qué situación se encuentra esta mujer. Se había quedado viuda. El quedarse viuda en aquellos tiempos era muy duro, muy difícil. Estaban viviendo un tiempo también de mucha dificultad espiritual, porque los reyes que estaban gobernando en ese tiempo eran bastante malvados y había mucha oposición a lo que es todo lo que era la obra de Dios verdadera. Y esta mujer se queda viuda y con deudas, ¿verdad? Se queda con deudas encima. Entonces había un derecho de cuando el acreedor iba a reclamar la deuda y no tenían para pagarla, pues podía llevarse los hijos como siervos o como esclavos, como lo llamaban en aquellos tiempos. Pero no era este el deseo de Dios. Esto era una ley que estaba establecida, pero Dios habla la ley a los ricos, a la gente pudiente, a los poderosos, que no se hicieran valer de su derecho, que no se aprovecharan, ¿verdad?, de su derecho, y que tuvieran misericordia del pobre, que tuvieran misericordia del huérfano y de la viuda, sobre todo. Pero vemos que luego esto ya pues no ocurre, ¿no? Entonces dice que había venido ya a reclamar la deuda, el acreedor, y se iba a llevar a su hijo, ¿no?, por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y fijaros, ¿no?, es una situación complicada, ¿no? Si lo analizamos un poco, cuando uno tiene mucho, es fácil desprenderse de un poco, ¿verdad? La gente da limonas de lo que tiene sin problema, ayuda de lo que tiene, cuando le sobra da, y hasta ahí llega la bondad.
pero es raro, ¿verdad?, que uno sea capaz de quitarle el pan a sus hijos, ¿no?, de decir, es que tengo solo una vasija de aceite, es lo que me queda para mí y para mis hijos, y no la voy a poner en manos de Dios, ¿no? Y en esta situación, pues, uno estaría tentado incluso a esconderla, a decir, pues mira, no tengo nada, ¿verdad? Y aquello allí queda escondido. Pero Dios sabe, ¿no?, lo que tenemos y lo que no tenemos, y prueba nuestros corazones, ¿verdad? Y si lo poco que tenemos no lo ponemos en manos de Dios, pues lo poco se acaba, ¿verdad? Lo poco que tengamos, o lo mucho también, se acabará terminando. Pero si tienes poco, se te va a acabar antes, eso está claro. Pero es difícil verlo así, ¿verdad? Es difícil ponerlo en manos de Dios. Pero esta mujer lo hizo, dice, mira, sí tengo poco, pero tengo una vasija de aceite y esto es lo que nos queda. Y aquí vemos pues un testimonio, ¿no? Esta mujer había sido esposa de un profeta y vemos la misericordia de Dios actuando a través de Eliseo y la promesa de Dios, ¿verdad?, de que nunca seremos desamparados, se está cumpliendo aquí, ¿no? El justo no será desamparado. Y aquí vemos Dios atendiendo a la familia del profeta que ya no estaba, que ya había fallecido. Y en una situación extrema, en una situación grave. Pero tenemos que poner en manos de Dios lo que tenemos. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, pero que nos alcanza a todos. A veces tenemos lo que tenemos, cada uno puede tener más o puede tener menos, y ya no hablo solo de lo material, ¿no?, hablo de todo en general, y nos cuesta dar, porque lo que tenemos creemos que es suficiente, o aunque no sea suficiente no queremos arriesgarlo, ¿no?, y hacemos como un tesoro ahí, y a veces, aunque en la vasija que tengamos ni siquiera esté llena de aceite, a lo mejor hay un solo dedo de aceite, pero para nosotros es tan valioso, tan importante, que nos sentimos llenos, ¿verdad?, que no queremos soltar eso. Y es muy difícil que Dios pueda obrar ahí, porque difícilmente Dios te va a obligar, ¿verdad?, en este sentido. Es difícil. Dios hizo lo que tenía que hacer en Cristo Jesús. Antiguamente, dice en Hebreo, ¿verdad?, que habló por los profetas, habló de muchas formas, de muchas maneras, pero hoy nos habla por medio de Jesús, por medio del Hijo de Dios. Y Dios hizo en Cristo todo lo necesario, todo lo que tenía que hacer para que nosotros seamos ahora los que vayamos a Él, teniendo en cuenta que nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, nadie puede acercarse a Dios si Dios no se acerca a Él, pero tiene que haber una colaboración, digamos, ¿no? Dios se muestra a tu vida y a ti te toca el paso de acercarte a Él. Pero lo mismo pasa en el milagro de los panes y los peces, ¿no? Jesús se ve allí en una situación en que ve a la multitud que necesitaba atenderla, ¿verdad? Y pregunta, bueno, ¿y vosotros qué tenéis? ¿Qué tenéis por ahí? Jesús podía haber convertido las piedras en pan y los palos en pescado. Dios es todopoderoso, es omnipotente, puede hacer lo que quiera. Jesús es Dios. Pero no lo hizo así. Les preguntó, ¿qué tenéis vosotros por ahí? Y dijeron, mira, pues por aquí hay un muchacho que tiene unos pececitos y unos panes. Y es la misma situación. Y el chico seguramente los estaría allí vendiendo, pero había tanta gente, pues igual era su manera de ganarse la vida, ¿no? Y cuando le pidieron aquello, pues decir, no, es que esto, lo poco que tengo, pídele al que tenga mucho, ¿no? Yo lo poco que tengo no lo voy a dar. Dios se agrada de esta generosidad extrema, digamos, ¿no? Vemos el ejemplo de Jesús y la viuda pobre, cuando todo el mundo echaba de lo que tenía, y había gente que echaría mucho, ¿verdad? Y lo echaban, el cepillo tenía una forma de trompeta que cuando lo echaban allí sonaba, y cuanto más echaba, más monedas, pues más sonaba. Y la gente como salía fortalecida, ¿no?, de lo que había
pero llegó una viudita allí muy pobre y echó dos blancas, 2 moneditas, nada, pero ese nada era su todo. Y para Jesús fue más que suficiente, le llamó la atención y dijo, qué fe tiene esta mujer, ¿verdad? Y alabó la fe de aquella mujer, porque de lo poco que tenía lo ha dado todo. Y nuestro todo varía, pues en algunos casos, si lo comparáramos con efectivo, pues puede ser $1.000.000 y a veces tu todo son $100 o euros o 50, ¿no? Entonces, no se trata de la cantidad, sino de dar lo que tenemos y cuál es nuestro todo y cómo nos sentimos, ¿no? Nosotros con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Porque a veces las bendiciones se vuelven con nosotros. Oramos y buscamos y pedimos y servimos a Dios y en el medio de este proceso Dios nos bendice y nos añade muchas cosas materiales, nos añade hijos, familia, nos añade bienes, nos añade en el ministerio, nos añade de todo. Y en mi prosperidad, dije yo, decía el salmista, no seré conmovido, porque es Dios el que me ha favorecido, es Dios el que me lo ha dado. Y si Dios quita la mano, si Dios aparta su rostro, dice que queda turbado, ¿no? Que queda descolocado. Entonces, esto es lo más importante que tenemos que tener siempre claro, ¿no? De no olvidarnos que necesitamos al Señor siempre. Y cuanto más tiempo llevamos en el Señor y cuanto más mayores nos hacemos, más le necesitamos, más dependientes somos ahí, y más lo entendemos, ¿no? Y más lo debemos de entender así y no al contrario. Pero tenemos que ser colaboradores de Dios. En 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Así se sentía Pablo en el ministerio. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y él se sentía un colaborador de Dios. Y cuando habla de nosotros, habla de aquellos que sirven a Dios. Él era un siervo de Dios. Y aquellos que sirven a Dios son colaboradores de Dios. Dios cuenta contigo para trabajar contigo y te usa. Pero tenemos que poner en sus manos lo que tenemos, nuestra vida. Dios no busca tanto lo material. Ahora, si lo material te estorba, entonces es un problema, tienes que tener cuidado. Pero Dios lo que busca es que rindamos nuestras vidas para que Él pueda usarlas, para que pueda llenarlas hasta el punto de que rebosen, ¿no? Y podamos bendecir a otros. Y nunca te quedarás sin aceite, nunca te quedarás, como ahora veremos en esta historia, ¿no? Que llega un momento que el aceite cesa. Si seguimos leyendo, en el 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Fijaros, ¿no? Eliseo le dice, mira, vete, haz esto, vete y busca vasijas. Y una vez que las tengas, te encierras. Y esto tiene que ser en secreto, tiene que haber un secreto con Dios, es donde Dios habla. Dice que Él, en lo íntimo, en lo secreto, ¿verdad? Es ahí donde se relaciona con nosotros y nos hace conocer sabiduría. En Mateo 6:6 dice, cuando ores a tu Padre, ¿qué debes de hacer? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto busca a Dios. Y Dios hará público tu búsqueda de Él, ¿verdad? El aprovechamiento espiritual de tu vida será manifiesto. Cuando tú buscas a Dios en lo secreto, Dios lo hace visible en lo público y no al revés.
cuando solo buscamos a Dios para que nos vean, pues ahí luego no hay un fruto, ya te lo llevas, ya te han visto y ya te puedes ir a casa contento de que te han visto en la iglesia, que te has sido reconocido, pero cuando buscas a Dios en lo secreto, ¿verdad? Cuando buscas su presencia, cuando te relacionas con Él, cuando oras en lo íntimo, cuando hay una intimidad con Dios, es ahí donde Dios obra el milagro, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro corazón. Y esta mujer buscó las vasijas, buscó vasijas vacías y así lo hizo y se encerró en casa con sus hijos, según la palabra de Dios, según le dijo Eliseo. Y no es la primera vez que ocurre esto en la Biblia. Jesús, cuando viene entre nosotros, en ocasiones, cuando iba a hacer cosas con la gente, ¿verdad? A veces iba a sanar a alguien y se lo llevaba aparte y le sacaba de la multitud. Mirad, en el ejemplo de la hija de Jairo en Marcos 5, vamos a leerlo. En el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y si vemos en el versículo 39-40, la gente estaba llorando, alborotando. En el 40 le dice: y se burlaban incluso de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y con él hubo 5 personas: Pedro, Jacobo y Juan, el padre y la niña. Y a todos los demás les echó fuera. Estaban los que tenían que estar, los que era necesario que estuvieran allí. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces hay oposición, ¿verdad?, que puede interrumpir de alguna manera o puede afectar nuestra fe. Y nuestra fe es determinante a la hora de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado por eso, ¿no? A veces cuando vamos y evangelizamos y hablamos con la gente, a veces ponerte a hablar con un grupo de gente donde hay burlas, donde hay preguntas sin sentido, y si esto es así, ¿por qué esto? Y si Dios vive, ¿por qué el pan vale 5 euros? Tenía que ser gratis, o no sé qué, o no sé cuánto, y cada uno tiene miles de preguntas, y si te metes en un grupo, al final lo que puedes acabar es desquiciado, ¿sabes? Entonces tenemos que buscar, ¿no?, la estrategia, tenemos que buscar aquellas personas que tienen necesidad, aquellas vasijas vacías, ¿verdad?, que a veces ni son conscientes, porque hay un despertar por medio de la palabra de Dios trae fe a los corazones cuando se escucha, y hay una inquietud, y muchas veces tú vas a un sitio y dejas un comentario acerca de Cristo, acerca de tu fe,
y escuchas y esperas la respuesta. Y hay personas que no te hacen ni caso o cambian de conversación enseguida y se van y bueno, pues tampoco hay mucho más que hacer, pero hay otras personas que en el momento que tú dejas, hay preguntas, ¿verdad? Hay inquietud, bueno, a ver, esto, pero esto de que sois cristianos, pero esto de la fe, y ahí, ¿verdad? Es donde tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestro trabajo, donde tenemos que predicar la palabra, donde tenemos que buscar que Dios pues, nos use y pueda hacer algo. Pero por eso tiene que haber un secreto y Dios así lo hacía, ¿no? Bíblicamente podemos verlo que ocurre. Eliseo le dice a esta mujer, haz esto en secreto, porque si tu fe es estorbada, tal vez el milagro no va a funcionar, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible y Dios no tiene impedimentos en lo que quiere hacer, pero nosotros sí, ¿verdad? A nosotros sí que a veces somos tocados, ¿verdad? Nuestra fe se debilita, a veces nos pica la serpiente y tenemos que ir a Cristo para ser sanados, ¿no? Tenemos que ser conscientes de nuestra propia debilidad. Y por eso, de alguna manera, pues Jesús obraba en ocasiones de esta manera, ¿no? Se llevaba en secreto y hacía en secreto lo que tenía que hacer, en secreto con quien lo tenía que hacer. Y aquí vemos el ejemplo de Eliseo también diciendo a esta mujer, enciérrate en tu casa, enciérrate en tu casa. Y cuando esto ocurra, bueno, pues ya verán lo que ha pasado, ¿no? Pero tú imagínate, si va a pedir las vasijas y no, porque es que me ha dicho el profeta que me las va a llenar de aceite, de un poquito de aceite que tengo, vente, que lo quieres ver, vamos a verlo. Pues seguramente ahí será difícil que pueda ocurrir nada, ¿no? La fe tiene que tener un secreto, una intimidad con Dios, es ahí donde Dios hace su obra maravillosa. Si seguimos leyendo, estábamos en el versículo 4, vamos al 5, ¿no? Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ella le traían las vasijas, y ella echaba del aceite, y cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces se cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ven y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bueno, vamos a comentar primero el versículo 6 y luego el 7 un poquito. Qué curioso, ¿verdad? Dios no desperdicia su bendición. Se acabaron las vasijas y se acabó el aceite, pero mientras hubo vasijas, no cesó el aceite, se llenaron todas. Y esto se puede entender de dos maneras, ¿verdad? Hacia afuera, hacia los demás, ¿verdad? Que hay que buscar esas personas que necesitan el toque de Cristo para que sus vidas sean llenadas de Él, esas personas que tienen unas vidas vacías, vanas, sin sentido, y también se puede interpretar hacia nosotros, hacia nuestro interior, ¿verdad? Y aquí, como decíamos antes, la fe es determinante, depende de las vasijas que tú busques. Dios te dice, busca vasijas, no te dice busca 50 o 20 o 25, a lo mejor en algún caso en concreto sí puede ser así, pero aquí le dijo busca vasijas. Buscó las que su fe le alcanzó para pedir. Si hubiese tenido más vasijas, se hubiesen llenado más vasijas. Y a veces
así pasa con nosotros, que nos conformamos muy pronto. Mira, hay una historia en Segunda de Reyes, de Eliseo también, cuando Eliseo estaba ya en su lecho, en su tiempo de morir, vino a verle el rey Jehú, y Israel de aquella estaba en conflicto con los asirios y estaban un poco ahí agobiados, ¿no?, por el ejército asirio, y el rey Jehú vino a pedirle ayuda. Y Eliseo estaba ya pues en su último momento, ¿no? Tal vez fue la última profecía. Y cuando vino el rey Jehú le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, ¿verdad? En Eliseo veían, bueno, hay una historia, ¿verdad?, que él hace ver a su criado esto, ¿verdad?, el ejército de Israel que le acompañaba, pero que no podían verle, ¿verdad?, el ejército espiritual. Y esto es lo que representaba Eliseo para el pueblo, poder, ¿no? Y mientras sabían que estaba ahí el profeta, pues estaba ahí la presencia de Dios y tenían donde acudir. Pero Eliseo estaba a punto de fallecer, de morir, y el rey vino un poco angustiado a buscar ayuda. Entonces Eliseo le dijo: mira, toma tu arco y una saeta, y él le ayudó a lanzarla, lo tomó en sus brazos con él, y dijo: saeta de salvación es esta, y Dios salvará a Israel del pueblo de Asiria. Pero luego le dice: ahora coge el arco y las flechas y golpea el suelo. Y el rey hizo 1, 2 y 3 veces, así lo hizo. Y dice que Eliseo se enojó muchísimo, porque le faltó fe, le faltó insistencia. Y dice: has golpeado 3 veces, pues ahora Dios va a salvar 3 veces al pueblo de Israel del pueblo de Asiria. Si hubiese golpeado hasta 6 o 7 o 8 veces, Dios hubiese acabado completamente con el enemigo. Y vemos una similitud en esto, ¿verdad? Si la mujer hubiese buscado más vasijas, pues habría más vasijas de aceite llenas. Yo no sé, es un ejemplo. Yo no sé si en el pueblo, si pidieron todas las que pudieron o se conformaron con las que le dieron. Pero si hubiese habido más se hubiesen llenado. Si el rey Jehú hubiese golpeado el arco y las flechas contra el suelo más veces, la victoria contra el pueblo de Asiria habría sido completa, ¿no? Y lo que quiero decir con esto, que nuestra fe es determinante, nuestra insistencia, nuestro llamar a la puerta, como nos dice, ¿no? Golpea a la puerta para que se te abra la puerta. Al que llama a la puerta se le abre, al que pide se le da, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra insistencia? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra fe? Porque la insistencia tiene que ver con la fe. Cuando tú tienes fe en algo, o cuando tienes una situación que te acucia, o una situación grave, o una enfermedad, o alguien que quieres mucho, que lo está pasando mal, horas y horas y horas, ¿verdad? Y Dios escucha esa oración, escucha la insistencia, hay promesa de ello. Y igual pasa, ¿verdad? Mientras nosotros, en nuestra vida, tenemos de alguna manera vivo, despierto este sentir de evangelismo, de buscar al perdido, de buscar vasijas vacías de aquellas personas que están necesitadas, como decíamos antes, aún sin saberlo, pues no cesará el aceite en tu vida. Dios te renovará, te rellenará una y otra vez. Pero si llega un momento que tú dejas porque ya piensas por muchas situaciones, a veces el tiempo se vuelve contra nosotros, ¿verdad? Nos hacemos cristianos mayores, nos hacemos cristianos viejos, pensamos que ya no podemos, que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, que ya lo tienen que hacer otros. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es verdad que las cosas van cambiando, las fuerzas no son las mismas, pero esto no se trata de fuerza, ¿verdad? Se trata de tener un corazón
para Dios, una vida rendida a Dios y un deseo de buscar al necesitado, al perdido, de querer ayudar, de querer que tu vida sea siempre de bendición, para que pueda ser de utilidad para Dios, para poder servirle. Y para esto pues no se trata de tener más fuerza o menos fuerza. Es verdad que cuando eres más joven puedes hacer muchísimas más cosas, pero hay veces hay gente que es joven y tampoco lo hace, ¿no? Y hay gente que es mayor y lo hace, y hay otra gente que es mayor y no lo hace tampoco, pues porque piensan que ya han hecho bastante. Entonces tampoco se trata ni de ser joven, ni de ser mayor, ni de ser viejo. Se trata de tener un corazón para Dios siempre, ¿verdad? Y un corazón que atiende la necesidad. Y pobre de nosotros si llegamos a sentirnos tan llenos, tan saciados, que no necesitamos nada más. Entonces Dios nos verá como pobres y como desdichados. Así habla una de las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Jesús, tú te crees que eres rico y que has sido bendecido y que tienes, pero eres un pobre. Te crees que estás vivo, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero... Y bueno, cómo Dios nos ve es lo importante. Porque a veces, ya te digo, a veces nosotros nos creemos que estamos llenos y puede ser que tengamos un dedo de aceite nada más en la vasija, que estemos con la reserva, como salen los coches, ¿verdad? Y te sale el chivato y por lo que sea se ha fundido y no lo ves o no lo quieres ver, y con la reserva estamos tirando y pensamos que tenemos el depósito lleno. Y esto es un engaño, es un engaño. Necesitamos el renuevo de Dios en nuestra vida, la renovación del Espíritu Santo. Y para esto pues tenemos que estar en una constante búsqueda, ¿verdad?, de vasijas vacías. Claro, cuando encuentras vasijas vacías tienes que vaciar la tuya, porque iba llenando las vasijas con la que ella tenía, ¿verdad? Y el aceite no cesaba. Y cuando tú encuentras, pues tienes que volcar, tienes que dar lo que tienes que entregarte, tienes que ofrecerte. Pero no te preocupes, no te vas a quedar sin nada. Esto es un secreto precioso, ¿verdad? En el versículo 7, fijaros, dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga tus deudas, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En el milagro de los panes y los peces, en el milagro de los 4.000, ¿cuántas canastas sobraron? 7. ¿Os acordáis? En el milagro de los 5.000, ¿cuántas sobraron? 12. Y esto es un detalle tan importante que luego, después, Jesús se lo recuerda. Y en Marcos 8:14, vamos a leerlo, fijaros si es importante. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. No estaban entendiendo el ejemplo. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12.
Y cuando los 7 panes, entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y aquí Jesús no les está recordando, pero ¿no os acordáis que dimos de comer a 5.000 personas? ¿No os acordáis que dimos de comer a 4.000? No, les está diciendo, ¿no os acordáis lo que sobró? ¿No os acordáis lo que recogisteis? Aún estáis endurecidos en vuestros corazones, y es que tenemos que tener muy claro esto, de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es todo suficiente, es más que suficiente para hacer lo que tiene que hacer a través de nosotros, pero para no olvidarse de ti. Y lo que le dijo a esta mujer Eliseo fue más o menos esto de lo que Jesús está hablando. Anda, ve y arregla la situación y libera a tus hijos y paga al deudor. Qué misericordia, qué historia más bonita acerca del amor, de la misericordia de Dios con esta viuda, y cómo Eliseo atendió esta necesidad. Y no te preocupes, con lo que te sobre vas a poder vivir tú y tus hijos, pero haz lo que tienes que hacer, paga lo que debes. No te olvides de ser cristiano, no te olvides de cumplir con tus deberes, no te olvides de cumplir con tus obligaciones. Dios te bendice para ello, te da las herramientas necesarias para que vivas una vida de ejemplo. La gente tiene que ver en nosotros la luz de Cristo. No somos o no tenemos luz propia. Nosotros somos semejantes a la luna, que es un satélite, ¿verdad? La luna por la noche la ves brillar y a veces se nos olvida que esa luz no es suya, es un reflejo del sol, ¿verdad? Pues igual pasa con nuestra vida. Jesús dijo, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cuando yo me vaya del mundo, vosotros seréis la luz del mundo. Pero la luz nuestra no es propia, es la luz de Cristo reflejada en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Y de esto tenemos que estar llenos para poder reflejar esta luz. Y Dios no se va a olvidar de nosotros, de nuestras necesidades, no se va a olvidar de rellenar tu depósito, nunca. Siempre tendrás aceite mientras tú estés dando lo que tienes, mientras tú estés buscando vasijas donde poder volcar, ¿verdad? Y fijaros, hay un ejemplo de Pablo que me gustaría que con esto ya acabáramos. Y lo vamos a dejar ahí, así tenemos un tiempo de poder cantar unas canciones y orar si queremos. En Hechos 9. Leemos en el versículo 3. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió
ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y fijaros la situación de Pablo. Pablo era un erudito, era un maestro de la ley, había estudiado a los pies del mejor maestro de Israel, o uno de los mejores. Era un hombre preparado, era un hombre con poder, era un hombre con un estatus social alto, y él, en su cometido de perseguir a la iglesia, a los cristianos, iba hacia Damasco con el respaldo de las autoridades de Jerusalén. Había salido con cartas de allí, y en el transcurso del camino a Damasco se le muestra el Señor, Jesús se le muestra. Y fijaros lo que acontece, que Pablo cae en tierra, y cuando Pablo cae en tierra, con él caen todos sus argumentos, todo lo que sabía, todo lo que conocía, todo lo que entendía, todo lo que había estudiado hasta ese momento, todo lo que él creía de Dios, se le vino abajo, cayó en tierra. Y no solamente eso, sino que quedó ciego a todo lo que él sabía, a todo lo que veía, a todo lo que conocía, y tuvo que orar por él alguien. Necesitó a alguien, a un cristiano, de aquellos que él iba buscando, para quitarles su fe, para arrebatarles la fe y la vida, incluso a los que no querían negar su fe. Tuvo que orar por él, fue humillado, y a partir de ahí recobró la vista, ¿verdad? Pero recobró la vista con una nueva visión, con una nueva vida, con un nuevo llamado, con un nuevo propósito. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, y a partir de aquí pues conocemos la historia. Pablo es comisionado, antes de ello tiene de ir a los gentiles, hay una preparación, ¿verdad? Tiene que estar un tiempo, como 14 años, y luego es comisionado a los gentiles, a nosotros, al resto del mundo que no eran los judíos. Y todos sabemos el evangelista que fue Pablo, el hombre de Dios, uno de los, por no decirte el mayor evangelista a los gentiles de la historia. Después de Jesús yo creo que fue el mayor evangelista. Instauró iglesias por todo el mundo, tuvo un éxito tremendo en el evangelio. Dios lo usó de una manera poderosa. Pero Pablo tuvo que ser vaciado completamente de todo aquello a lo que se aferraba, de todo aquello que tenía, y era mucho lo que tenía. Y luego él da testimonio, todo lo que tenía lo considero como basura, como que no vale nada, con tal de alcanzar, ¿verdad?, el conocimiento y el poder y el llamado de lo que tiene Cristo para mi vida. Y es algo de lo que tenemos que aprender. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que ser renovados. Si nos sentimos llenos, tenemos un problema. Hay orgullo. Un cristiano se tiene que sentir siempre necesitado. Cada mañana cuando te levantas, tienes que sentirte necesitado de Dios. Y si no es así, hay un problema. Si quieres ser renovado, tienes que ser vaciado. Si no hay
hueco en nuestra vida para Dios, el Espíritu Santo no puede hacer mucho más. Si quieres ser usado por Dios, tienes que rendir tu vida a Él. Y hay mucho que aprender de la vida de Pablo, ¿verdad? Cómo a partir de él aquí dedica su vida por completo. A veces a nosotros nos cuesta esto, después de haber tenido una experiencia con Cristo, después de haberle conocido, de haber nacido de nuevo en algunos casos, incluso tenemos muchos vaivenes en nuestra vida. Nos relajamos, nos venimos abajo, nos conformamos con lo alcanzado, dejamos de esforzarnos, dejamos de buscarnos de Dios, de buscar al necesitado, de atender la necesidad, de buscar más vasijas, y en nuestra vida puede haber un estancamiento. En el momento que no hay un renuevo, por lógica, lo que tienes se te va a acabar. Un depósito, por muy grande que sea, se acaba terminando, ¿verdad? Y también corre el peligro de estropearse incluso. Entonces nuestra vida tiene que ser como esas fuentes de aguas vivas de las que hablaba Jesús, ¿no? Que rebosen, nuestras vidas tienen que rebosar, y en la medida que rebosan, pues seremos llenados por Dios. Y Dios no se olvidará nunca de nosotros. Y esto tienes que tenerlo claro. Nuestro Dios es más que suficiente para sostenerte, para bendecirte, para darte todo lo necesario. No pensemos que Dios se va a olvidar de nosotros, no va a olvidar nuestra obra de fe, nuestro trabajo. A veces pasamos situaciones, a veces pasamos momentos en que te puedes sentir, ¿verdad? Que te puedes sentir, que parece que te sientes solo, parece que Dios no está, parece que pasamos por pruebas, pasamos por situaciones, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y así habla en Hebreos 6, ¿verdad? Y no va a olvidar ninguna de las cosas, de las obras, del trabajo que hacemos en el Señor. Y siempre habrá 7 canastas o 12 canastas, o siempre habrá lo que necesitemos, pero tenemos que poner nuestra vida a su disposición.